Entonces, hay un cuerpo, pero yo creo que hoy día veamos este otro punto que sigue, que dice que hay un espíritu. ¿Sí? ¿Cuántos cuerpos hay? Uno. ¿Cuántos espíritus hay? El Espíritu de Dios es uno. Entonces dice en Efesios que solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu. Cada creyente tiene el Espíritu Santo morando en él, ¿sí o no? Esa es una verdad fundamental. Si usted no tiene el Espíritu Santo morando en usted, usted no es de Cristo, dice Romanos 8:9. Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, el tal es de él. Tácitamente, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, cada creyente tiene el Espíritu Santo morando en él, porque el Espíritu Santo es uno, nos hace uno con todos los demás creyentes. Esto es sumamente importante. Estamos hablando de la unidad del Espíritu, la unidad espiritual. ¿Por qué yo soy uno con el hermano? Porque hay un solo cuerpo. Y nosotros en el cuerpo, en ese cuerpo, en nuestra esfera en donde nosotros actuamos, donde nosotros nos relacionamos, en un cuerpo. Y hay un solo espíritu, porque el Espíritu de Cristo viene a morar en nuestras vidas. Si el Espíritu de Cristo está en tu vida y el Espíritu de Cristo está en mi vida, yo soy uno con esa persona. ¿Sí? O sea, yo no puedo ser uno con alguien que no, el Espíritu de Cristo no está en su vida, a alguien que no ha recibido el Espíritu Santo. Usted no puede ser uno con esa persona. Entonces somos un cuerpo y somos un espíritu. Por favor, mire, vea en 1 Corintios 6, versículo 17. 1 Corintios 6, 17. ¿Qué dice? 1 Corintios 6, 17. ¿Qué dice? 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Un espíritu es con él. ¿Cuántos espíritus hay? Uno solo. Nuestro espíritu unido al Espíritu de Cristo, somos un espíritu con él. Y si el espíritu suyo está unido con el Espíritu de Cristo, usted es un espíritu con él, yo soy un espíritu con él, y nosotros somos dos espíritus diferentes, es un mismo espíritu. Entonces, hay un cuerpo y hay un espíritu. Fíjese que Santiago dice que el cuerpo sin el espíritu, ¿qué pasa? El apóstol Santiago dice que el cuerpo sin el espíritu, ¿qué pasa? El cuerpo sin el espíritu, ¿qué pasa si el cuerpo está sin el espíritu? ¿Qué pasa si su cuerpo está sin el espíritu? ¿Sí? Dilo nomás, atrévete. Está muerto. Está muerto. ¿Cuándo alguien deja de existir? ¿Cuándo alguien deja de vivir? Cuando lo inmaterial sale de lo material. ¿Muerte qué es? Muerte es separación. Cuando el espíritu sale del cuerpo, físicamente hablando, el espíritu, que es lo intangible, que es lo no visible, que es lo espiritual, cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo está muerto. Lo mismo pasa espiritualmente. Puede haber un cuerpo, una agrupación de personas que se unen, pero si no está el espíritu de vida allí, el cuerpo es la casa, el espíritu, ¿verdad? Es el habitante. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante, la casa o los que la habitan? Físicamente. La casa, ¿verdad? No, el espíritu o los habitantes en este caso. Entonces, fíjese, primero dice hay un cuerpo, luego dice hay un espíritu. O sea, nosotros somos el cuerpo y el espíritu nos habita. Si el espíritu nos habita, tenemos vida espiritual. Si el espíritu no está en nosotros, no hay vida espiritual. Por lo tanto, si somos un cuerpo, tenemos comunión porque estamos unidos en un mismo cuerpo, Cristo es la cabeza, nos gobierna y estamos unidos por la vida, porque la cabeza sin el cuerpo indica no hay vida. Y todos nosotros, miembros de este un solo cuerpo, vivimos no para nosotros mismos, sino vivimos en función del cuerpo. Esto es sumamente importante entenderlo, aceptarlo, creerlo, guardarlo, defenderlo, protegerlo, solícitamente dispuestos a vivir esta verdad espiritual. La iglesia
La iglesia, escúchenme bien, es espiritual. La iglesia no es física. La iglesia no es de aquí abajo, no es terrenal. Así que no nos esforcemos en establecer que el nombre sea importante. El nombre de la iglesia, que tiene que llamarse así, cuál es el nombre bonito, que tiene que tener un edificio bonito, porque esa es la iglesia. No, 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 que voy a ir a hacer el aseo, que la voy a pintar, que le voy a poner flores. No, no, la iglesia no es física, la iglesia es espiritual. Somos un cuerpo y el espíritu de Dios habita ese cuerpo. Cada creyente tiene bueno, cada creyente, ¿verdad?, tiene el mismo espíritu morando en sí. Fíjese, mire, avancemos un poco más. Hay un tercer elemento de esta unidad que dice en Efesios. Dice que un cuerpo, un espíritu, después dice que somos también llamados a una misma esperanza. Vamos a un segundo elemento, tercer elemento, porque ya vimos uno, hoy día vemos otro, vemos dos, somos un cuerpo, somos un espíritu, pero también tenemos una misma esperanza. Ahí está, ¿verdad? Lo alcanzan a ver en Efesios 4, versículo 4. Dice un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza. O sea, todos los creyentes en Cristo, ¿cuántos creyentes hay? Tienen una misma esperanza. Pregunto yo, ¿cuál es la esperanza? ¿Qué esperanza tiene usted? ¿Cuántos tienen una esperanza? ¿O tiene dos o tres esperanzas? No, no estoy diciendo una esperanza terrenal, casarse o encontrar una buena pega o no sé, lograr a lo mejor ese viaje. No, 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 yo estoy hablando de una esperanza terrenal, sino una esperanza espiritual dada por Dios. Todos los creyentes tenemos una misma esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Respóndame con la Biblia. Busquen Colosenses 1:27. ¿Cuál es nuestra esperanza? Colosenses 1:27 y Colosenses 3:4. Miren lo que dice Colosenses 1:27. Dice, Cristo en vosotros. ¿Dónde está Cristo? En nosotros, ¿no es cierto? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis semejantes con Él en gloria. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Ah? Cristo. Sí, Cristo, pero ese Cristo, ¿de qué manera? Ser manifestado, dice, en gloria. ¿Cuál es nuestra esperanza? En el corazón anidamos esta esperanza. Todos los que tenemos esta esperanza somos uno. ¿Cuál es esta esperanza? Pedro dice que la esperanza, ¿verdad?, está viva dentro de nosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperan? A ver, ¿qué espera usted? Dice que todos los creyentes somos uno porque somos un solo cuerpo, tenemos un mismo espíritu y tenemos una misma esperanza. Por eso somos uno. Somos uno en estos puntos. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es su esperanza? ¿Qué espera? Dígalo. ¿Qué esperamos? ¿Que pase la pandemia? ¿Qué esperamos? ¿Que lleguen las vacaciones? Cristo en nosotros nos da esa esperanza, obviamente, pero ¿cuál es la esperanza? De estar con Cristo, ¿Resucitar? de que Él venga. No necesariamente resucitar, dijo alguien, no, no necesariamente resucitar, porque Pablo dice que los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida de Cristo, no precederemos a los que durmieron, sino que juntamente, sí, seremos arrebatados, dice. Entonces, nuestra esperanza es estar con Cristo, nuestra esperanza, ¿verdad?, e irnos a esa ciudad maravillosa. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, se lo hubiese dicho, dijo Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también. O sea, la esperanza del creyente es estar donde está Cristo. La esperanza de la novia, ¿cuál es la esperanza de la novia?
unirse al novio y que se celebren las bodas y estar juntitos, ¿sí o no, Nacho? ¿Y de ella? Ah, se hacen los locos, ¿no? Y ya llevan un año casados. ¿Se fija? Entonces, nos une, fíjese, ¿qué nos une? ¿Qué nos une en Cristo? Nos une una misma esperanza. Recapitulemos. ¿Qué nos une en Cristo? ¿Que tenemos o somos parte de un mismo cuerpo? ¿Sí o no? Pero usted dirá, pero es que yo no estoy hablando de los que se congregan en el auditorio vida, nada más, ¿verdad? No, no, no. Todos los verdaderos creyentes, todos los que tienen el Espíritu Santo de Dios en su vida, pertenecen a ese un mismo cuerpo. Estén en el siglo XXI o hayan pertenecido a siglos anteriores, todos. Pablo perteneció a este un solo cuerpo, que es una sola la iglesia. Se fija lo que también Pablo tenía el mismo espíritu. ¿Cuántos se dan cuenta que Pablo tenía el mismo espíritu que usted tiene? ¿Cuántos se dan cuenta que Pedro tenía el mismo espíritu que usted tiene? A lo mejor usted dirá, no, yo ni el espíritu que yo tengo ni pareció al que tenía Pedro. Pedro era impulsivo, Pedro era, ¿verdad?, el que siempre sacaba la cara allí, ¿verdad?, representaba a los demás. Yo no soy así, no. Una cosa es el carácter y otra cosa es el espíritu. Sí, el carácter de Pedro era diferente a lo mejor al carácter de alguno de nosotros, o mi carácter no es igual al carácter suyo, pero lo que nos hace uno es que hay un mismo espíritu dentro del cuerpo, y el cuerpo somos todos nosotros, y también hay una misma esperanza. Por ejemplo, mire, seamos pragmáticos. ¿Por qué yo no puedo ser uno con el testigo de Jehová? Porque el testigo de Jehová tiene una esperanza muy contradictoria a mi esperanza. Mi esperanza es irme con el Señor y estar con Él para siempre, y que el Señor vendrá, ¿verdad? Y en las nubes me encontraré y que me llevará a esa ciudad maravillosa, ¿verdad? A ese lugar preparado donde las calles son de oro. Pero el testigo de Jehová, ¿qué espera? Espera un paraíso aquí abajo, en la tierra. ¿Cuántos sabían eso? Su esperanza es vivir aquí abajo. Ellos dicen que la tierra Dios la va a limpiar, la va a restablecer y que van a vivir aquí abajo, ¿verdad? Y que van a comer junto con el león y van a llevar una vida aquí abajo, y que ellos, su esperanza es terrenal. ¿Puedo ser uno en unidad con un testigo de Jehová? No puedo ser uno, porque él tiene una esperanza diferente. ¿Se fija? Entonces, ¿con quién puedo ser uno? ¿Quién es mi hermano? Mi hermano es todo aquel que es miembro de este un solo cuerpo, que tiene este un solo espíritu y que tiene esta misma esperanza. ¿Sí? Mire, vamos a un cuarto elemento. Un cuarto elemento. Dijimos, un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Versículo 5. ¿Qué dice? Un Señor. Romanos 14:9. Alguien que lo lea, por favor. 14:9. Romanos 14:9. Romanos 14:9. ¿Qué dice Romanos 14:9? Porque Cristo, se me perdió. Ahí sí. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Quién es el Señor? Jesús. Fíjese, yo que a veces veo a los cristianos que a Dios Padre le llaman Señor y que a Jesús le llaman Padre. Veo a veces como una ensalada en su cabeza y en su corazón. No hay una distinción, ¿verdad?, entre Jesucristo el Señor y Dios Padre. Pablo, cada vez que escribe en sus cartas, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se fija, hay una distinción tremenda, y aquí, dentro de los 7 elementos de esta unidad espiritual, está la diferencia. Hay un Señor, así como también hay un Espíritu, así como también hay un Padre. ¿Tenemos un Padre? No somos huérfanos. Tenemos un Señor. ¿Qué significa Señor? ¿Quién me puede dar una descripción de la palabra Señor, que la pronunciamos a cada rato? ¿Cuál es la definición etimológica de la palabra Señor? Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? La palabra Señor
viene del griego Kyrios. Kyrios quiere decir amo, dueño, absoluto. Entonces, cuando usted dice Jesús es mi Señor, ¿qué está diciendo? Usted está proclamando, confesando que Jesús es el dueño de su vida, que Jesús es su amo, que usted pertenece a Jesús. Entonces, mire lo que dice aquí, Romanos 14:9, dice que Jesús para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los vivos y de los muertos. O sea, Jesús es Señor. Fíjese que en Filipenses, este maravilloso pasaje, capítulo 2, dice que Jesús, que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación a lo cual se aferró, sino que se anonadó, se despojó a sí mismo, se hizo obediente, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, toda lengua, o sea, no solamente nosotros, aún los que no han creído, aún los que le han rechazado, tendrán que confesar que Jesús es el Señor. ¿Se acuerdan de José, la historia de José? Que todos confesaron y tuvieron que decir e inclinarse ante José. Cuando fue exaltado, cuando fue puesto en alto. Por lo tanto, estamos hablando de la unidad de la iglesia, la unidad espiritual, la unidad del espíritu. ¿Por qué decimos la unidad del espíritu? Porque la unidad la hace el Espíritu de Dios. No hay otra manera de que la unidad sea hecha. Es el Espíritu de Dios el que hace la unidad. No es de otra manera. El hombre no puede hacer la unidad. Por lo tanto, fíjese lo que dice en Filipenses, yo se lo acabo de leer, dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesús, ¿qué significa confesar que Jesús es el Señor? Confesar es decir lo que Dios dice. Si Dios dice que Jesús es Señor, yo confieso que Jesús es el Señor, es amo, es dueño, es soberano. Entonces, si usted confiesa que Jesús es Señor, por eso Jesús dijo, cuando estaba en Jerusalén, cuando estuvo en Israel, él dijo, ¿por qué me llaman aquellos que le seguían? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Qué contradicción más grande les dice? Ustedes me están llamando amo, 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 y no hacen lo que yo les digo. Hoy día el cristianismo en general dice Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, pero no hace lo que Él dice. Es una contradicción, ¿no es cierto? Es una inconsecuencia. Si Jesús es mi Señor, yo estoy diciendo que yo hago lo que Él dice que yo haga, yo obedezco lo que Él dice que obedezca. ¿Hay solamente un Señor o hay muchos señores? Hay solamente un Señor. A veces le ha pasado a usted, a mí me ha pasado varias veces, yo he dicho buenos días, Señor, o he saludado a alguien y me dice no. Una vez una persona me dijo no, Jesús es el Señor, no me llames Señor. Yo le dije no, Él es Señor de señores. O sea, hay señores aquí abajo, pero Jesús es el Señor de todos esos señores, es el amo de todos esos amos. A lo mejor usted puede llamar a alguien Señor, ¿sí o no? Aquí en Chile se acostumbra a llamar por el apellido, señor Muñoz, señor Pérez, señor Hernández, señor Jara, ¿sí o no? Pero Jesús es el Señor, quiere decir que Él es el amo, el dueño de todo. Entonces servimos al mismo Señor. ¿Por qué? Fíjese, ¿por qué yo soy uno con usted, usted uno con el hermano y somos uno solo? Porque esta unidad del Espíritu es porque tenemos un solo Señor. Usted obedece al mismo que yo obedezco. Su amo es mi mismo amo. Servimos al mismo Señor. Entonces, si usted sirve al mismo Señor que yo sirvo, nada puede separarnos. ¿Ok? Nada puede separarnos. Si pertenecemos al mismo cuerpo, Dios nos puso en el mismo cuerpo, entonces no puede haber separación. Fíjese, y aquí tenemos que tomar en serio esto. No, es que no me saludaron, es que no me gusta cómo pintaron el auditorio, es que no me gusta que ahora se le ocurrió, no sé, y se separa y se va.
¿Está bien eso o no? No. Usted no está siendo solícito en guardar la unidad del espíritu. Dios lo hizo uno con el hermano, pertenece a un mismo cuerpo, hay un mismo espíritu sobre usted, tienen la misma esperanza, tenemos la misma esperanza y más encima servimos a un mismo Señor. Fíjese, el énfasis está en uno, servimos a un mismo Señor. ¿Qué dice 1 Corintios 12:3? 1 Corintios 12:3 dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Esta es una tremenda verdad. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier loro podría decir Jesús Señor, Jesús es el Señor, ¿sí o no? Repetir la frase. Pero aquí lleva implícito mucho más. Nadie, sino por medio del Espíritu Santo, puede confesar que Jesús es el Señor de su vida y servir a ese Señor. Jesús es el Señor. El Espíritu Santo nos ha llevado a ese nivel, ¿verdad?, de sometimiento. El Espíritu Santo nos ha colocado en ese terreno en que Pablo, por ejemplo, él caminaba y él tenía una religión, él obedecía, ¿verdad?, sus ideas, sus pensamientos, y va persiguiendo a Jesús. Aunque él no perseguía a Jesús, perseguía a los cristianos, ¿se acuerda? Entonces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz de Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él podía haber dicho, no, yo perseguía a los cristianos, no a ti. Y él dice, no, yo soy, fíjese, ¿se acuerda cuando Jesús dice así? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué dijo Jesús? ¿Por qué me persigue? ¿A quién perseguía Pablo? ¿A Jesús o a los cristianos? A los cristianos. Pero los cristianos, ¿qué somos? Somos el cuerpo. Oye, miren, lamentablemente tenemos que orar y pedir revelación. No entendemos qué significan a veces qué es el cuerpo. Yo lo explico así. Cuando Satanás instigó al pueblo para que crucificaran a Jesús, para que lo mataran, ¿verdad? Y lo logró porque Pilato presentó a Barrabás. ¿A quién fue? Al ladrón. O sea, y eligieron, ¿verdad? No eligieron a Jesús, dijeron a Jesús crucifícalo. Y soltaron al malhechor. Entonces, ¿qué quería hacer Satanás con matar a Jesús? ¿Qué quería lograr? Quería lograr, ¿verdad?, que Jesús desapareciera, que ya no hablara más, que Jesús, ¿verdad?, fuera extirpado, no hubiera más memoria de él. Cuando alguien mata a alguien, quiere sacarlo, ¿verdad?, de la existencia. Jesús recibió la muerte. Él se fue, resucitó al tercer día, se fue, pero él fue privado, por decirlo así, de un cuerpo físico con el cual pudiera relacionarse en este mundo terrenal. ¿Me está siguiendo? O sea, Jesús hoy día tiene un cuerpo espiritual, pero también tiene un cuerpo terrenal, el cual es su iglesia, el cual somos nosotros. Miren, entiendan esto, que Jesús se hace, si lo podemos decir de alguna manera, Jesús se puede hacer visible hoy día a través tuyo, a través mío, porque nosotros somos su cuerpo. ¿Me entiende? O sea, la iglesia en sí, unida, todos los miembros, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Manifestamos a Jesús. O sea, no es tremenda cosa. Nosotros como iglesia no es que seamos una agrupación buena onda, la pasamos bien, ¿verdad? Hacemos sociales, hacemos esto, nos reunimos, ¿verdad? La pasamos, comemos completo, no sé, hacemos cualquier cosa, lo entretenemos, paseo, no. La iglesia en sí es el cuerpo de Cristo, por lo tanto, cuando la iglesia está unida, está junta en un lugar, allí está la manifestación de Cristo, allí Cristo se hace manifiesto a través de los miembros de su cuerpo, gobernados por él, que es la cabeza. La cabeza es invisible, ¿sí o no? Físicamente nosotros somos visibles hoy día. Entonces,
qué importante es que la iglesia se reúna y esté junta. Yo he dicho en otros domingos anteriores, si la iglesia no está junta, no hay iglesia, porque no hay una expresión, una manifestación del cuerpo de Cristo. Pero ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? Teniendo el espíritu, el cuerpo más el espíritu, está la vida. Y al estar la vida hay esperanza. Y al estar la esperanza y estar la vida en este cuerpo, unido por un mismo espíritu, tenemos a Jesús como Señor de nuestra vida y le debemos obediencia. Se fija, hay un solo Señor. Primera, dice, mire lo que dice Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Qué importante es esta confesión. Confesar es decir lo mismo que Dios dice. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, somos salvos. La salvación está allí, en confesar que Jesús es el Señor de nuestra vida. Bueno, conclusión por hoy día. La iglesia, o entendiendo la iglesia, estamos hablando de la unidad del Espíritu, los 7, uno. Somos uno. ¿En qué somos uno? En que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor. Vamos a seguir viendo esto. Una sola fe, un solo bautismo y un solo Padre. Somos uno en el Señor. Por eso, yo no puedo ser uno con aquel que tiene otra esperanza. Yo no puedo ser uno con aquel que pertenece a otro cuerpo. Siempre toco el catolicismo, ¿verdad? Sin mala intención, pero el catolicismo dice que la iglesia verdadera es la iglesia universal, son los católicos, y que nosotros los protestantes salimos de ahí. No, no es así. La iglesia es una sola y ha existido siempre y es espiritual y no es monopolio de ninguna agrupación de hombres, de sacerdotes, de pastores, de líderes. La iglesia no está al alcance del hombre, es de Dios, es espiritual, trasciende a nuestro alcance, no es terrenal, no es un edificio. Y la unidad de la iglesia la ha hecho Dios por su espíritu. Nosotros no tenemos que hacerla. Nosotros tenemos que cuidarla, guardarla, protegerla, conservarla, empeñosos en eso. Hermano, no podemos darnos el lujo, ¿verdad? Chile es un país divisivo. Hay otros países también divisivos, pero Chile es muy divisivo. No, no me gusta, ¿verdad? Porque te dejaste la barba. No me gusta porque, no sé, la canción que canta, no. Y vamos dividiéndonos. Esa es la obra del diablo. El diablo divide. Pero el diablo también en estos últimos tiempos tratará de unir y hacer en el mundo una sola iglesia física, una sola organización. Pero eso no es. Empecemos a ver y a entender esto, porque en los últimos tiempos el ecumenismo, ¿qué es el ecumenismo? ¿Cuántos han oído hablar del ecumenismo? En cierta medida, ¿verdad? Es unir a todas las organizaciones religiosas. ¿Por qué estamos divididos si Dios es uno solo? Todos los caminos conducen a Roma. Y hacernos uno solo, ¿verdad? Y agruparnos, y que yo tengo que abrazar a todos, ¿verdad? Y ser... todos son mis hermanos. No es así. Yo no puedo ser hermano, ni profeso una misma fe con aquel que tiene otra esperanza diferente. Hay algunos que tienen la esperanza de que al final de los tiempos van a venir unas naves espaciales, nos van a tomar y nos van a llevar a poblar otros planetas. ¿Cuántos han escuchado eso? Y tienen esa esperanza. ¿Se fija? O tienen otro señor. Tienen otro señor. ¿El catolicismo a qué no obedece? ¿Cuál es el señor sobre su vida? El catolicismo obedece al señor Papa. ¿Sí o no? El catolicismo obedece al señor Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, a través de su Papa, de sus cardenales, de sus obispos, de todos sus sacerdotes, ¿verdad? Ellos son los que entregan la verdad a los demás creyentes, a las demás personas, y ellos tienen que obedecer de acuerdo a la visión y al entendimiento de ellos. Y ellos son la autoridad para poder enseñar la verdad, siendo que Jesús dijo que el Espíritu nos enseñaría todas las cosas, ¿sí o no?
que el Espíritu nos guiaría a toda verdad, que el Espíritu nos enseñaría todas las cosas, que el Espíritu nos haría recordar todas las cosas, que el Espíritu nos haría saber las cosas que han de venir, que el Espíritu convencería de pecado, que el Espíritu glorificaría a Jesús, que el Espíritu de Dios, ¿se fija? Entonces la iglesia es espiritual, la iglesia es una sola, la iglesia somos todos miembros de este un solo cuerpo, tenemos una sola cabeza, tenemos una misma esperanza y tenemos un mismo Señor. ¿Cuál es el Señor de su vida? Jesús. ¿Puede haber diferencia? Claro que hay diferencia, pero diferencia, miren, escúchenme esto para terminar. En lo esencial, unidad. En las cosas difíciles, porque hay cosas a veces difíciles que uno la entiende de una manera, la entiende de otra manera, ¿verdad? En esas cosas difíciles, un poco de tolerancia, pero en todas las cosas, amor. Pero en las fundamentales, y esto es lo importante, en las fundamentales no podemos transar. En las cosas fundamentales no podemos transar la verdad. Habrá unidad en la medida que haya una misma mente. En este tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo, la unidad va a estar a expensas de la verdad, y eso no puede ser. No podemos ser uno echándonos la verdad a la espalda. La verdad es fundamental. La verdad para nosotros es fundamental. ¿Y cuál verdad? Estos 7 elementos, estos 7 unos, no podemos dejar de entenderlos, valorarlos, defenderlos. Un solo cuerpo, dígalo conmigo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Padre. ¿Sí? En eso somos uno. Fuera de eso, escúchelo bien, fuera de eso no puede haber unidad. Yo no soy uno con otro que tenga otro padre. No puedo ser uno con un mormón. ¿Por qué? Porque el mormón tiene muchos dioses. ¿Cuántos sabían que los mormones son politeístas? Usted no tiene idea. Pero los mormones son politeístas. Muchos dioses. Es más, los mormones dicen que Dios tuvo una esposa. Por algo tuvo un hijo. Jesús, ¿se fija? Medio parecido al catolicismo, pero entonces yo no puedo ser uno con aquel que no tiene estas verdades fundamentales. En estas verdades, unidad. En otras, pueden haber diferencias. A lo mejor alguno cree que algunas cosas que no son elementales. Dios les bendiga. Espero no traer confusión a su mente. Espero no complicarle la existencia. Solamente que podamos ir entendiendo el valor, la importancia de la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa, no es una institucioncita, ¿verdad? No es, ¿verdad?, una organizacioncita, no es un lugar físico, no es una agrupación de personas que creen en un par de doctrinas, ¿verdad?, y constituyen una iglesia. No, la iglesia es una, es indivisible, es universal, está al alcance de Dios nomás, no de nosotros, y es maravillosa, y pertenecemos a esa única iglesia a la cual perteneció Pedro, Juan, Santiago, todos los apóstoles, pertenecieron hombres de Dios a través de la historia, y hoy día pertenecen hermanos que están en diferentes partes del mundo. Diferentes partes del mundo. Nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuál es mi hermano? ¿Cuál es mi hermano? El que sea uno en un cuerpo, en un espíritu, en una misma esperanza, en un mismo Señor, en una misma fe, en un mismo bautismo y en un mismo Padre.